Hola nuevamente. En este nuevo video vamos a ver un ejemplo más de fracciones parciales, integración por fracciones parciales. En el video anterior ya les había adelantado que se iba a tratar de este problema. Este problema, como en todos los de fracciones parciales, lo primero que debemos de hacer es comparar el grado del numerador con el grado del denominador. En este caso el grado del numerador es 4 y el grado del denominador es 3. Por lo tanto, tenemos que hacer la división larga en este caso. No va a ser posible hacer división sintética, porque la división sintética nada más se puede cuando es entre polinomios de este tipo, x más 2 o x menos 1 o x más una constante, pues más menos una constante. Como en este caso tenemos un polinomio diferente a estos, tenemos que usar división larga. Aquí ya está un poquito de avance sobre la división, pero de todas maneras voy a tratar de ir explicando un poquito sobre el procedimiento. Lo primero que se tiene que hacer es dividir este término entre este término. Observen que esa división aquí está. El resultado es x cuarta entre x cúbica, el resultado es x. Ese es el primer valor del cociente que vamos a tener, x. Y este mismo cociente, aquí está, lo multiplicamos ahora por todo esto. Aquí está esa multiplicación. Una vez que hacemos la multiplicación, x por x cúbica, aquí está, x por x cuadrada, aquí está, respetando el signo que va a resultar, x por x cuadrada, así sucesivamente. El resultado, cuando lo acomodamos aquí, necesitamos ponerlo con signos invertidos, el signo cambiado, porque se tiene que hacer la resta. Por eso es que le cambiamos el signo. Entonces, nos queda, si comparamos, positivo aquí, aquí debe de estar negativo. Acá estaba este de x cúbica negativo, acá debe de estar positivo. Y así los demás. Entonces, ahora sí hacemos la resta o suma, dependiendo de los signos que haya. X cuarta menos x cuarta se eliminan. Aquí también algo que no había comentado es que cuando acomodamos el polinomio, este que está aquí, necesitamos hacerlo en el orden que debe de ir. Primero x cuarta, luego x cúbica, pero si observan, pues no hay x cúbica en esta expresión. Por lo tanto, debemos de dejar el espacio o poner 0x cúbica, como yo lo hice aquí, para que cuando nos aparezca un término de ese grado, podamos hacer las operaciones que sean necesarias y no confundirnos. Entonces, por eso está ese 0x cúbica, que se suma con una x cúbica, nos va a quedar una x cúbica. Para este otro caso, se hace la resta, 2x cuadrada más x cuadrada, pero este es negativo, más bien menos 2x cuadrada más x cuadrada, nos queda menos x cuadrada. En el que sigue, este es positivo, le restamos una, nos queda 3x positivas, ¿verdad? 4x positiva menos 1x, nos queda 3x positivas, se baja el 1, este 1 se baja aquí. Lo que sigue es volver a hacer la división, pero ahora de este término, del nuevo dividendo que nos quedó. También se divide entre este. La división de x cúbica entre x cúbica es igual a 1. Ese es el otro término que va a ir enseguida del cociente, más 1, porque fue positivo. Y ese valor lo vamos a multiplicar también por este polinomio. Vean que cuando hacemos la multiplicación por 1, pues nos va a quedar exactamente lo mismo, por multiplicar por 1. Ahí está, exactamente lo mismo. Pero cuando lo acomodemos aquí, en esta parte, necesitamos invertir los signos, no olviden eso. Comparemos, ahí está ya la misma expresión, pero con signos cambiados. Nada más vamos a comparar que si esté bien, positivo en este, acá debe estar con el signo cambiado, negativo y negativo, o sea, positivo y positivo, y el último está positivo, debe de ser negativo.
Hacemos suma o resta dependiendo de los signos que tengamos. En el primer caso se eliminan porque uno es positivo y el otro negativo y los dos son una x cúbica. En el que sigue también se elimina la x cuadrada, positiva con negativa. Y esta constante también se elimina. Lo único que nos va a quedar aquí es 4x. Como ya no tenemos ningún término para bajar, este va a ser el residuo. Por lo tanto, aquí tenemos la división que estamos haciendo. El resultado fue x más 1 más 4x, que es el residuo, entre el mismo denominador. Por lo tanto, ahora que ya tenemos esto, voy a duplicar la página y a borrar todo lo que tengo aquí. Aquí volví a poner la integral. Entonces lo que tenemos que hacer es la integral, en vez de toda esta expresión, la integral de esta que está aquí. De x más 1 más 4x entre x cúbica menos x cuadrada menos x más 1. Diferencial de x. La integral, esta que está aquí, se va a tener que hacer de cada uno de estos tres términos que tenemos, pero fíjense qué es lo que nos va a resultar. La integral de x diferencial de x, esa va a ser la primera, más la integral o de 1 diferencial de x, por este término que está aquí, más la integral de 4x sobre todo este denominador, con su diferencial de x. Esta expresión que tenemos aquí se tiene que resolver por fracciones parciales. Primero, antes de saber por cuál método lo vamos a hacer, porque hay diferentes casos, recuerden, está el caso 1, donde el denominador es un producto de factores lineales distintos, o el caso 2, donde el denominador también son factores lineales, pero algunos se repiten. Ahorita vamos a ver si es ese caso. El 3, cuando el denominador contiene factores cuadráticos irreducibles, ya no son lineales los factores, pudiera haber cuadráticos, pero ninguno se repite. Entonces, vamos a ver cuál es el método, pero para eso necesitamos saber factorizar. Esta expresión, entonces tratamos de factorizar por cualquiera de estos métodos que están aquí, o por división sintética, pudiera ser también. Muchas veces cuando son polinomios grandes, de 4, 5, 6 términos, lo mejor ya es ir usando división sintética, si es que no conocemos estos otros o no nos acordamos de estos otros métodos. Ahorita, pues, al ver que son 4 términos, yo voy a tratar de usar este método, factor común por agrupación de términos, donde vean que en ese método, no sé si lo recuerden, se toman de 2 en 2 los factores y se saca factor común de cada uno de esos dos términos, de ese par de términos, más bien dicho. Entonces aquí el factor común es x cuadrada, porque en estos dos términos se repite la x cuadrada. Se tendría que multiplicar por x menos 1. Ese sería el factor común de estos dos términos. En este otro caso, pues viendo que aquí me quedó x menos 1 y acá tenemos x más 1, bueno, más bien menos x más 1, veo que lo que se tiene que factorizar es el signo. Factorizo el signo. Al factorizar el signo, estos dos van a cambiar. Entonces nos quedaría más x, aquí ya sería más x, porque el signo ya lo puse fuera del factor. Y para este otro sería menos, porque estaba positivo, ahora va a quedar negativo. Y si comprobamos, menos por más nos da menos x, y menos por menos nos va a dar más 1. Prácticamente está factorizado, nada más tenemos el caso de dos términos
que si los comparamos tienen factor común, se repite x menos 1, por lo tanto ese sería el factor común, en este caso sería factor común polinomio. Ese es el factor común, un binomio, siendo más específicos. Este factor común, para que nos dé el primer término, tendríamos que multiplicarlo por x cuadrada. Y para que nos dé este segundo término, tendríamos que multiplicarlo por menos, por este menos. Ahí vemos que al multiplicar esto por 1 nos da esto que está aquí. Parecería que ya está completamente factorizado, pero todavía no lo está. Observen que aquí tenemos x cuadrada menos 1, es una diferencia de cuadrados de este tipo de expresión. Ese método de factorización se resuelve en dos paréntesis de productos conjugados, más y menos. La raíz del primer término iría aquí, y la raíz del segundo término, que sería también 1 y 1. Ahora sí ya está completamente factorizado, pero observen que esto lo podemos acomodar como aquí este factor y este otro factor son exactamente iguales, podemos poner x más 1 por x menos 1 al cuadrado. Aquí ya estaba completamente factorizado, pero debemos de acomodarlo bien para comparar con los casos que tenemos, porque si lo dejamos separado podríamos caer en el error y creer que son tres factores lineales diferentes, y no es cierto. Son factores lineales, pero algunos se repiten. Entonces estamos ahora en el caso 2. Cuando tenemos ese caso, aquí está, el denominador es un producto de factores lineales, algunos de ellos se repiten. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, pues tendríamos que aplicar la siguiente regla. Dependiendo del número de veces que se repita el polinomio, lo vamos a tener que ir acomodando de esta manera. Aquí en el numerador siempre va a ir A, B o C o D en estos dos casos que hemos visto. Porque si fuera el caso 3, ahí ya no es nada más A, ahora iría BX o la constante más una X, más bien la constante por una X. ¿De acuerdo? Pero no es el caso, estamos en el caso 2. Lo que sí tenemos que hacer es que si el factor se repite dos veces, tenemos que ponerlo la primera vez, como aquí, y otra vez al cuadrado. Vamos a ver el ejemplo para que se entienda mejor. Por lo tanto, esta expresión me la voy a llevar ahora sí a otra página, permítanme un momentito. Ya está aquí el problema, el que tenemos que resolver mediante fracciones parciales. Lo que tenemos que hacer ahora es escribir esta misma fracción, pero con su denominador factorizado. Aquí lo voy a poner. Esta expresión la vamos a igualar a, fíjense bien cuántos factores tenemos lineales. Aquí tenemos uno, aquí tenemos otro, pero repetido, entonces está repetido dos veces. Tenemos que tener tres fracciones parciales. Entonces vamos a poner A entre el primer factor, B entre el segundo factor, pero elevado al grado 1. Al grado 1. No es necesario ponerlo. No afecta ahí. Nada más fíjense que llevamos apenas x más 1 y x menos 1. Este factor y este otro factor, pero con exponente 1. La tercera fracción parcial sería el mismo, x menos 1, pero este sí va a ir al cuadrado. Si lo tuviéramos al cubo, tendría que haber otra fracción que esté elevada al cubo. Bueno, lo que sigue a partir de aquí es muy parecido a lo que les había explicado en el video anterior, o sea, multiplicar los dos lados de esta ecuación por el producto de los denominadores. El producto de los denominadores aquí está. Lo multiplicamos pues los dos lados por x más 1 y x menos 1 al cuadrado. Lo mismo del otro lado. Al hacer la multiplicación recuerden que se va a simplificar del lado izquierdo
estos factores con estos de aquí. Se van a simplificar y nada más nos va a quedar 4x. Pero del lado derecho sí tenemos que hacer las multiplicaciones de estos dos factores, o más bien 3, por cada una de las fracciones que tenemos aquí. Voy a indicar las multiplicaciones. Ahí está la primera. Observen que este se multiplica por el numerador y el denominador de aquí, que es un 1, por esto, pero pues va a dar lo mismo. Por eso lo dejo así, nada más indicado. La siguiente quedaría, y la que sigue, pues prácticamente igual, nada más que con C. A continuación, lo que tenemos que hacer es simplificar de cada una de las fracciones que tenemos lo que se pueda simplificar. Por ejemplo, este factor con este del denominador, en la siguiente fracción se va a eliminar este del denominador con uno de aquí nada más, de estos dos que están. Y en la tercera sí se simplifican los que están al cuadrado. Por lo tanto, nos quedaría lo siguiente. De esta manera nos quedaría, cuidando nada más que no nos equivoquemos en los signos. Lo que sigue, una vez que tenemos esta expresión, encontrar los valores de A, B y C. Pero el método para encontrarlos puede ser igualando cada factor a 0 y simplificando. Ese es el más fácil, pero a veces no funciona. Vamos a empezar desde aquí. Lo primero que vamos a hacer es poner la condición de si x más 1 es 0. Ahí está esa condición. Si x más 1 es 0, ¿qué sucedería con esta expresión? Fíjense, si x más 1 es 0, esta se haría 0. Toda esta también se haría 0, porque aquí estaría 0 en este paréntesis. Y nos va a quedar esta nada más. Pero ¿cuánto valdría x? X lo despejamos de aquí. X sería igual a menos 1. Sustituimos ese valor de x igual a menos 1 en esta expresión que nos quedaría. Y nos queda 4 por menos 1 igual a por menos 1 al cuadrado. Aquí menos 1 son menos 2. Menos 2 al cuadrado son 4 ya positivos. Entonces queda 4a. Y de este lado, menos 4. Por lo tanto, al despejar la a, el 4 está multiplicando, pasa dividiendo. Menos 4 entre 4 a menos 1. Lo que sigue es ahora tratar de hacer el otro factor, igualarlo a 0. Vamos a ver qué se puede hacer. Nada más voy a desplazar esto antes acá. Vamos a decir, el otro factor es, ahorita vimos x más 1, ahora sería si x menos 1 es igual a 0. Si x menos 1 es igual a 0, entonces todo este se haría 0. Todo este también se haría 0. Y nos quedaría solamente esta expresión. Por lo tanto, despejando de aquí, x va a ser igual a 1. Sustituimos en lo que nos quedó, 4 por 1, porque es lo que vale ahora x. 4 por 1. Este 0, 0, igual a c por 1 más 1. Nos va a dar 2c y de este lado 4. Por lo tanto, c es igual a 4 entre 2. C es igual a 2. Ya llevamos dos valores encontrados, A y C. Nos falta todavía el valor de B, pero ya hicimos los factores que podíamos hacer igual a 0. Ya los hicimos, no podemos hacer, no tenemos más factores. Como no tenemos más factores, podríamos usar el otro método, el que utiliza las ecuaciones lineales simultáneas, o en este caso que ya tenemos dos de las variables
dos de las incógnitas más bien, ya tenemos dos de las incógnitas encontradas y nos falta nada más una, que es b, entonces podríamos utilizar esta misma expresión, pero ya sustituyendo estos otros valores. Lo bueno en este caso es que ya encontramos los dos y nada más nos falta una, entonces por ahí podemos hacer más fácil ese problema que emplear la de ecuaciones simultáneas. Aquí mismo lo voy a plantear en esta página. Aquí está. Vamos a sustituir los valores que ya conocemos. El valor de A es -1. El valor de B todavía no lo conocemos. Y el de C es 2. De todas maneras vamos a tener que multiplicar todo lo que esté indicado aquí. Por ejemplo, elevar al cuadrado y multiplicar por -1. Esta otra multiplicación 2 por x y 2 por 1. Simplificar todo lo que se pueda. Entonces aquí lo voy a ir haciendo. Vean, aquí ya tengo el resultado de elevar al cuadrado, de multiplicar estos dos binomios y es lo único que hice hasta ahí. Aquí lo hice por producto notable, el cuadrado del primer término menos el duplo del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Y aquí, como son binomios conjugados, nos va a dar una diferencia de cuadrados. También lo hice por productos notables, pero ustedes podrían multiplicar el primer término por los dos términos del segundo factor y el segundo término del primer factor también por los dos términos del segundo factor. Simplificar y van a llegar a esto mismo. Lo que sigue sería multiplicar esto por cada uno de estos términos, también la b por cada uno de estos, igual el 2. Es lo que sigue, la expresión que debe de quedar a continuación va a ser la siguiente. Vamos, aquí está ya el resultado. Vamos a ver nada más que esté todo bien. Aquí todos estos van a cambiar de signo porque están multiplicando por -1. Entonces menos x cuadrada. Y en este otro caso, bx cuadrada menos b. 2x y 2. Parece que está todo bien. Continuamos simplificando los términos que sean semejantes. Por ejemplo, x cuadrada. Tenemos esta x cuadrada y bx cuadrada. Vamos a juntar esos términos. Los siguientes términos que vamos a agrupar son 2x, este otro también que tiene x, serían pues 4x. Y finalmente las constantes, más 2, menos 1, más 1. Lo que sigue, recuerden que hay que factorizar de los que tienen x cuadrada. Factorizamos de ahí y nos va a quedar de estos dos términos. El factor común lo ponemos al final, x cuadrada por b y x cuadrada por menos 1, más 4x más 1. Y lo comparamos con este 4x que tenemos aquí. Entonces vean que en este caso, permítanme desplazarlo un poquito para arriba, vean que en este caso no tenemos x cuadrada, 0x cuadrada hay aquí, del lado izquierdo. Sí tenemos x, 4x, estamos bien en esa parte, y constante no hay, pero lo que nos interesa es el coeficiente del x cuadrada. Observen que x cuadrada aquí es b menos 1 su coeficiente y acá el de x cuadrada como no había, por eso serían 0. Entonces b menos 1 es igual a 0. Despejamos la b y esto es igual a 1. Estaba restando, pasa sumando. Ya tenemos las tres incógnitas para ponerlas en las fracciones parciales que habíamos planteado anteriormente. Entonces tenemos a igual a menos 1. Voy a duplicar esta página para poder borrar lo que está ahí. Aquí tenemos ahora sí las fracciones parciales. Vamos a ver cuánto valía a menos 1. Entonces vamos a cambiar aquí en vez de a, vamos a poner menos 1. El valor de b, 1, también lo cambiamos. Y el valor de c lo vamos a cambiar y este va a ser 2. Entonces, si queremos hacer esta integral, en vez de poner esta expresión,
la vamos a cambiar por las fracciones que son equivalentes a esa expresión. De esta manera, comparen que es lo mismo. Todo debe de ir entre paréntesis o corchetes y diferencial de x. Ya vemos que está todo bien. Voy a quitar esta parte para poder utilizar este espacio. Entonces, estas integrales que tenemos aquí, la mayoría son bastante fáciles. De hecho, todas son fáciles, pero no son todas iguales. Hay que tener cuidado de que cuando tenemos al cuadrado, ya no se resuelven de la misma manera que estas otras que dan logaritmo natural. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, la primera integral nos queda de esta manera, menos 1 diferencial de x. La siguiente sería de esta fracción, diferencial de x, y la última también con su diferencial de x. En este caso podemos sacar el menos, nos queda la integral así, y el diferencial lo podemos poner aquí arriba, no hay problema, es lo mismo. En este otro caso, pues no es necesario sacar el 1, pero sí podemos poner el diferencial aquí arriba. De todas maneras, diferencial por 1 va a ser diferencial. Y esta sí la vamos a tener que sacar, la constante. El diferencial queda arriba y aquí queda x menos 1 al cuadrado. Fíjense bien, como en el video anterior, les expliqué que esta parte, el denominador va a ser igual a u. La diferencial sería primero sacar la derivada. Vean que la derivada de x es 1, la derivada de 1 es 0, por lo tanto la derivada de todo esto es 1. En forma de diferencial quedaría un diferencial de x. Para la siguiente, como no tenemos la misma expresión, la voy a poner también con un color diferente. Podemos poner otra variable también si queremos, ¿verdad? Por ejemplo, v, para no usar esta u, v va a ser x menos 1. La diferencial de v, también la derivada aquí es 1, por lo tanto el diferencial queda diferencial de x. Y en el último, vamos a decir que este va a ser v igual a x menos 1, por lo tanto la diferencial de v es igual a x. Es el mismo caso, pero hay que tener cuidado con este cuadrado. Hacemos cambio de variable, porque si se fijan tenemos diferencial de x, no hay que despejar de aquí, lo mismo aquí, no hay que despejar y aquí tampoco. O hay algunas veces que estamos acostumbrados a completar el diferencial, entonces es lo mismo, no tenemos que completar en ninguno de estos casos el diferencial. Por lo tanto, haciendo cambio de variable, al hacer el cambio de variable, pues nos queda de esta manera. En vez de dx ponemos du, aquí está, y en vez de x más 1, u, pero esta u que está aquí. Y luego la integral, este también va a ser diferencial de v, aquí está, y este es u, pero esta, bueno, más bien no es u, ¿verdad? Esa sería v. Ahí me estaba equivocando por la costumbre de utilizar siempre la u. Debe de ser v. Esta viene siendo la u que está en color rojo. Y esta también va a ser v, pero esta queda v al cuadrado. Este valor al cuadrado. Entonces, estas dos integrales resultan en logaritmo natural. Aquí está la fórmula. Recuerden que para poder aplicar esta integral debe de ser exactamente igual. La integral del diferencial de u entre u. O podría nada más cambiar la variable, por ejemplo, diferencial de x entre x. ¿De acuerdo? Pero básicamente que sea la misma expresión. Entonces, esta es la que tenemos que aplicar para ese problema. Por lo tanto, el resultado de la primera integral nos va a quedar menos logaritmo natural de u. Y luego la que sigue, más logaritmo natural de v, del valor absoluto de v. Este otro caso ya no se resuelve con esta fórmula que les estaba mostrando ahorita. Me la encuentro. Ya no se resuelve con esta misma fórmula porque aquí no tenemos u al cuadrado.
lo que tenemos que hacer es emplear esta fórmula, pero reescribir la integral para que nos quede en el numerador esta expresión, así como está aquí la fórmula. O sea, de esta manera. Por lo tanto, esta integral nos va a quedar 2. Al hacer esta integral, nos queda v a la menos 2 más 1, menos 1 entre menos 1. ¿Ok? Estas otras quedan igual. Ahí están, igual. Esta todavía hay que simplificarla más y luego vamos a tener que regresar a la variable original. Pero nuevamente voy a duplicar esta página para poder borrar lo que ya tengo aquí y hacer un poquito más de espacio. Ahí está, ya hice un poquito más de espacio. Entonces, regresando a la variable original, como decía, el valor absoluto de x más 1 más el logaritmo natural del valor absoluto de v, x menos 1. Esta todavía la vamos a tener que acomodar. Ahí ya había puesto más, pero fíjense que aquí más entre menos nos va a dar negativo. 2. Esta v a la menos 1 la tenemos que cambiar al denominador con exponente positivo. Tenía menos 1, ahora tiene el 1 aquí, pero no lo estoy poniendo porque eso no afecta. Sabemos bien que cuando el exponente es 1, no lo ponemos. De una vez vamos a poner también la constante de integración. De una vez vamos a poner la constante de integración, pero habíamos usado ya las letras A, B y C. Entonces la constante de integración vamos a ponerla como D. Porque A tenía ya un valor, B también ya tenía un valor, creo que era 2, y C, pues aquí los tengo. A era menos 1, B 1 y C 2. Entonces, regresamos ahora sí a la variable original, lo demás va quedando igual. Regresamos ahora sí a la variable original que era x menos 1 más la constante de integración. Este valor de 1 por 2, aquí 2 por 1, lo podemos también poner mejor de esta manera, así. Y ya terminamos el problema, pero hay que tener cuidado con lo que estábamos haciendo previamente. Este es el resultado de esta integral. Recuerden que aquí empezamos con ese problema. Aquí empezamos, hicimos la división, luego aquí tenemos ya la división hecha con el residuo, ¿verdad? El residuo, esta otra parte. Entonces toda esta integral íbamos en esta parte. Ya tenemos el resultado de esta integral, de esta que está aquí. Todavía nos falta hacer estas dos. El resultado de estas dos integrales va a ser x cuadrada entre 2 para esta primera, más esta integral nos va a dar x, y el resultado de esta, aquí tenemos el resultado de esa integral, véanlo. Entonces ese me lo voy a llevar a esta página. Y aquí tenemos ya el resultado. Este ya podría ser el resultado final, pero aquí tenemos algunos logaritmos naturales, dos logaritmos naturales que podemos emplear las propiedades de los logaritmos, que los logaritmos vienen siendo exponentes, entonces es como si aplicáramos leyes de exponentes. Aquí tenemos uno positivo y uno negativo, lo podemos plantear de la siguiente manera. Lo demás va a quedar igual, esto que está aquí, x cuadrada sobre 2 más x. Estos logaritmos naturales va a quedar más el logaritmo natural del valor absoluto de x menos 1, porque es el que es positivo, y este que está negativo iría abajo. Y ese sería el resultado. Pero cualquiera de los dos son correctos. Aunque el último, pues obviamente está un poquito más simplificado. Pero en general ese es el procedimiento que se tendría que seguir para este tipo de problemas que tiene el caso 2.
Hasta luego.